Buenas, mi nombre es José Luis Mendoza Sánchez, estudiante del Máster Universitario en Ingeniería RD y Servicios Telemáticos e investigador en la Universidad Politécnica de Madrid. Ahí tenéis mis datos de contacto en caso de que lo necesitéis y hoy vengo a hablaros sobre la gestión de la información de contexto. Para comenzar, voy a hablaros sobre un proyecto que se llama el Proyecto Figuare. Este proyecto es una plataforma open source impulsada por la Unión Europea para el desarrollo de soluciones inteligentes en el ámbito del IoT, con ciertas aplicaciones en dominios como los Smart City o la industria inteligente. Ha sido desarrollada por universidades y organizaciones que además pagan una cuota anual para financiar el proyecto. Y aquí vemos algunas de las más importantes como puede ser Telefónica o Red Hat, que son miembros platino. Lo primero que tengo que deciros es que a fecha de hoy el uso del proyecto Figuare está un poco limitado en la industria. Pero eso no tiene que decepcionarnos, puesto que han nacido muchos estándares para el Internet de las Cosas bajo el paraguas de este proyecto Figuare. Hoy vamos a centrarnos en uno de esos estándares, que es el de la gestión de información de contexto. Y me gusta empezar esta parte con una cita que viene a decir que solo porque tengamos cosas conectadas a Internet no significa que hayamos creado un Internet de las cosas. Y lo que quiere decir es que el mundo del IoT tiene muchísimos requisitos, entre ellos una gestión adecuada de la información de contexto. Vale, pero ¿qué es la información de contexto? Bueno, pues una definición un tanto formal sería que son todos aquellos aspectos relevantes del entorno de operación de un dispositivo que éste necesita para operar correctamente. Además, hemos visto por ahí la coletilla de cross-cutting, que viene a significar que esta información de contexto se extiende a lo largo de múltiples dominios de aplicación, por ejemplo, y como hemos visto antes, Smart Cities o industria inteligente. La información de contexto más básica que nos podemos encontrar para una entidad, y ahí el primer concepto, es un conjunto de entidades con la que la primera guarda relación. Otro de los conceptos, además de las propiedades que tiene dicha entidad. Vamos a poner un ejemplo clásico. Tengamos tres entidades. Un dispositivo que mide la temperatura, es decir, un termómetro, una oficina y un aire acondicionado. Centrémonos ahora en la oficina, que para ponerle nombre va a ser la Escuela de Teleco de la UPM. Y esta tiene relación con dos entidades, el termómetro y el aire acondicionado, porque están dentro de la escuela. Y además va a tener una propiedad, que va a ser su geolocalización. Y en este caso va a ser Avenida Complutense número 30, Madrid. Bueno, ahora que hemos visto qué es la información de contexto, tenemos que decir que hace falta un marco de trabajo para la gestión de dicha información. Y ese marco ya está inventado, lo ha creado el ISG, que es el Grupo de Especificación de la Industria de la ETSI. Y que el nombre completo para este marco de trabajo es el Cross-Cutting Context Information Management. Aunque se puede ver abreviado como ETSI ISG CIM o solamente C3IM, para evitar confusión con otro estándar que es el CIM Common Information Model. ¿De acuerdo? Este marco de trabajo nos dice que la información de contexto se realiza en una plataforma C3IM. Y vamos a pasar justamente a ver la arquitectura y los componentes de esta plataforma. Vale, lo primero que hay que decir es que sigue un patrón de publicador-suscriptor, algo que está presente en otras tecnologías de IoT, como por ejemplo el protocolo MQTT con su broker Mosquito. Una plataforma de C3IM consta de 4 componentes, y vamos a ir ahora revisándolos uno a uno. El componente central y el más valioso es el Context Broker, que es un mediador entre los consumidores y los productores. El Context Broker se encarga de recibir las peticiones de suscripción de los Context Consumer y la publicación de los datos por parte de los productores. En este momento hay 3 implementaciones software de Context Broker. La primera es Orion, que es la solución de referencia del proyecto Figuare. La segunda sería Scorpio y la tercera es Telio. Y los medios mediante los cuales se hace esta comunicación con los consumer y los producers será detallado más adelante. Los siguientes componentes son los que generan información de contexto como tal, y hay de dos tipos, los Context Producers y los Context Sources. Los Context Producers son aquellos que publican activamente su información de contexto en el broker, mientras que los Context Sources son sistemas más complejos que se anuncian en el broker para que los consumidores interesados le consulten la información de contexto. Así, el termómetro que veíamos antes probablemente sea un Context Producer, que cada intervalo de X segundos le diga al broker cuál es su temperatura. Así,
mientras que un context source muy típico podría ser una base de datos, lo cual no vuelca toda su información dentro del broker, sino que se anuncia para ser consultada cuando sea necesario. Por último, tenemos los context consumer, que es cualquier aplicación interesada en información de contexto. Por ejemplo, la máquina de aire acondicionado que vimos antes, que esta podría estar interesada en la información del contexto que nos da el termómetro para apagarse o encenderse según la temperatura. Bien, este mismo escenario que acabo de comentar se podría gestionar a través de una plataforma C3IM, por supuesto, y los pasos a seguir serían: primero, el aire acondicionado se tendrá que suscribir a todas las publicaciones de tipo métrica de temperatura, de manera que el Context Broker le notifique cuando haya alguna. Después, el termómetro, que estará probablemente durmiendo la mayor parte del tiempo, de buenas a primeras se levantará y le dirá al broker la temperatura es de tantos grados. Y el broker, que tiene una lista de suscripciones, podrá comprobar que el aire acondicionado estaba interesado en esta información de contexto y lo notificará con la medida. La organización de estos elementos que hemos mencionado da lugar a tres arquitecturas diferentes de plataformas C3IM. La primera de ellas se llama Central Broker y consiste en colocar un Context Broker como sistema central que administre la relación entre los consumidores y los productores en ausencia de Context Sources. La siguiente arquitectura es el Distributed Broker e implica la existencia de uno o más Context Sources, que recordemos que son aquellos a los que se le puede preguntar en lugar de dar la información de manera activa. Estos Context Sources tendrán que anunciarse como tal en un registro que se llama Context Registry, que ayudará al broker a gestionar la comunicación. Y por último nos encontramos a la arquitectura federada, que no es más que la concatenación de un broker detrás de otro para cubrir un área geográfica mucho mayor. Vamos a pasar ahora a hablar sobre el protocolo de comunicación que utilizan, que es el NGCILD Protocol. Este protocolo tiene dos componentes, por un lado la API y por el otro el modelo de información. Pero antes de meternos de lleno con el protocolo, vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver qué significa ese LD que estamos encontrando en todos estos nombres. SLD significa Linked Data, y para conocer más de ello vamos a remontarnos a su autor, Tim Berners-Lee, quien habla sobre datos abiertos y datos enlazados. Esto de los datos abiertos se refiere a que los datos de cualquier organización, cuando se publican al mundo, adquieren valor conforme ascienden en la escalera de los datos 5 estrellas, que es como se llama esta figura que tenemos delante. Para empezar, en el primer peldaño tenemos datos que tienen Open License, es decir, datos que son públicos, en cualquier formato, incluso si es en un PDF. A estos datos, Tim Berners-Lee los califica con una estrella. Si avanzamos un paso más en la escalera, encontramos datos Open License también, cuyo formato además es legible por una máquina. A estos datos le da 2 estrellas, aunque el formato de publicaciones sea software propietario como viene a ser siendo Excel, que es el ejemplo que tenemos aquí. Entonces, si además el formato de publicación es libre, como por ejemplo CSV, Tim Berners-Lee le da 3 estrellas a ese tipo de datos. Si está publicado con un estándar útil para formar grafos, como por ejemplo el estándar RDF o el SparkQL, significará que entre los datos propios que acabamos de publicar podemos formar grafos, y eso Tim Berners-Lee le da 4 estrellas. Y por último, si los datos están en abierto y publicados bajo el framework del Linked Data, los llama Open Linked Data y los califica con 5 estrellas. Bien, nosotros queremos que nuestra plataforma C3IM maneje datos 5 estrellas, ¿no? Pues vamos a ver qué es eso del Linked Data. Bien, Linked Data es un framework, datos enlazados, y es una forma de publicar datos, ya sea en abierto, como quiere Tim Berners-Lee, o dentro de nuestra propia organización, es indiferente. El objetivo principal es conectar datos que de otra manera estarían completamente aislados. Y los datos enlazados son aquellos que siguen 4 principios. El primero, que los datos dejen de ser identificados como modelo clave-valor y sustituyamos alguna de esas partes o las dos por URIs. El segundo, que esas URIs preferiblemente sean URIs HTTP y que si se accede a ellas se consiga extraer información útil estandarizada. Bien, y por último, el último principio, que es casi el más importante, dice que los datos que son enlazables tienen que tener otras URIs que apunten también a otros datos enlazados, de manera que nosotros podamos crear una cadena uniendo un dato tras otro. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de esas URIs.
hay varios repositorios como la de Wikipedia o los GeoNames, que son colecciones de URIs para que los incrustes en tus datos enlazados. Y se han convertido en estándares de facto para Linked Data. La de Wikipedia, por su parte, contiene URIs para conceptos en general, como ese que vemos ahí de nombre de banda musical. Mientras que las bases de datos de GeoNames estandarizan nombres geográficos como estos tres que vemos aquí, donde el primero, ese número representa la ciudad de Córdoba en Argentina, el segundo es la provincia de Córdoba en Argentina y el tercero es la provincia de Córdoba en España. Y si buscamos, hay un montón de Córdobas más repartidas por el mundo. Y si nosotros ponemos el enlace en lugar de la palabra Córdoba, estaremos despejando la duda sobre cuál de ellas es. Bien, vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginemos que somos una empresa de eventos y publicamos en abierto todas las semanas quién ha venido para todo aquel que esté interesado. Supongamos que este finde han tocado los Beatles en la provincia de Córdoba, en España. Bien, lo que hago es publicar un documento JSON en el esquema tradicional, por ejemplo, donde hay un campo que se llama group con valor de Beatles y otro place con valor Córdoba. Es el JSON que encontramos a la izquierda, ¿no? En ese caso, el que consulte mis datos va a tener que saber de antemano a qué se dedica nuestra empresa, para determinar que grupo no se está refiriendo a una colección de objetos, sino que se refiere a un grupo de música. Y que nuestra empresa opera en España, por lo que ese Córdoba se refiere a la provincia española y no a la Argentina o la de México. Por no decir de que si lo que está buscando es realizar un reporte con los últimos conciertos que han lanzado los Beatles, aunque sea difícil, tendrá que averiguar cómo está escrito en mi formato de publicación y si pone The Beatles o los Beatles, haciendo coincidir mayúsculas y minúsculas además. Bien, por otra parte, si queremos publicar estos datos bajo la tecnología de Linked Data, lo que tenemos que hacer es sustituir los campos de nuestro JSON y en este caso hemos podido cambiarlos todos por URIs. Así, el evento, que ahora no es un evento, es un concierto, tiene un campo que unívocamente es un grupo de música y un lugar de celebración, que es Córdoba de España. Además, si accediésemos a cualquiera de estos enlaces, como por ejemplo el de los Beatles, nos aparecería un montón de información, como por ejemplo quiénes son sus componentes en forma de otras URIs. El documento resultante es un JSON-LD, que es un flavor de JSON, así le llaman, destinado para ese uso. Gracias a que hemos puesto estas URIs, hemos aumentado la interoperabilidad de nuestros datos y hemos añadido semántica. De acuerdo, ahora que ya comprendemos lo que es Linked Data, vamos a volver a retomar el protocolo NGSILD, que recordemos tenía dos componentes, la API y el modelo. Vamos a ver el modelo de datos. Lo primero que hay que decir es que está construido por capas y vamos a analizarlas de dentro hacia afuera. Comenzando primero con el núcleo, que se llama el Core Metamodel. Esto está compuesto por definiciones y palabras reservadas más básicas, como son las entidades, las relaciones y propiedades. Pero esto se ve mucho mejor con un ejemplo. Pongamos que modelamos un sistema de información de una Smart City siguiendo el modelo de datos de NGSI-LD. Así, por ejemplo, podemos tener una tienda con su geolocalización, un cliente y un producto, en este caso vino, que se encuentra tanto registrado en el inventario de la tienda y tiene su puesto asignado en un estante del lineal de la tienda. Bien, el modelo de datos, al nivel más básico, estaría formado por las entidades, que las podemos observar ahí: cliente, producto, tienda, ítem de inventario y estantería del lineal. Sus relaciones: ha comprado, contiene, ha visitado, etc. Y sus propiedades, como el nombre, la dirección o el precio. Seguimos con la siguiente capa del modelo de datos, y en este caso se llama la ontología interdominio, que incluye una serie de propiedades transversales, como el tiempo o el lugar. Viendo el mismo ejemplo anterior, esta capa se vería materializada en una propiedad llamada geopropiedad, que registraría las coordenadas de la tienda. Bien, por último, tenemos las ontologías específicas de cada dominio, donde se encuentran términos especializados para los distintos dominios, o incluso uno propio. Si representamos el modelo de información del ejemplo anterior en forma de grafo, veríamos una cosa como este diagrama que estamos viendo aquí, donde se pueden ver las relaciones que hay entre las distintas entidades y las propiedades que tienen. Bien, vamos a hablar ahora en segundo lugar del segundo componente del protocolo, que es la API, y que está implementada dentro de los Context Brokers.
la utilizan el resto de componentes. Por ejemplo, los context producers la utilizan para publicar sus datos activamente. Los context sources para anunciarse como fuentes. Y los consumers para consultar datos o suscribirse a notificaciones. Por último, voy a poner un vídeo de una demo donde se ve el uso real de la API NG6LD, en este caso, para la gestión de información de contexto de métricas extraídas de nodos de la red 5G. Buenas a todos, mi nombre es José Luis Mendoza y voy a realizar una demo de la API NG6LD con el Context Broker Scorpio, que está corriendo en este momento dentro de un contenedor de mi Docker Compose, junto con otro servicio. Para ello, vamos a intentar primero sacar una entidad cuya ID es esta que vemos aquí, y nos va a decir que el recurso no se encuentra. A continuación, vamos a pasar a registrar dicha entidad, que es una métrica, y tiene esta pinta. Es una métrica sacada de Prometheus. El Context Broker Scorpio va a ser capaz de traducir de este JSON a su formato interno en NGSILD gracias a que incluiremos una cabecera de tipo link en la petición, que estará apuntando a un servidor de ficheros estáticos que corre dentro de nuestro Docker Compose y que tiene una serie de JSON LDs donde aparece el contexto. De acuerdo. Al registrar esta métrica podremos ver, volviendo a realizar el get de antes, que ha sido creada con éxito. A continuación vamos a hacer un update de uno de sus campos, el campo value, y vamos a setearlo a 4 unos. Al realizarlo y al volver a realizar el get, cuya respuesta anterior era value y ese número de ahí, al realizar el send de nuevo va a salirnos el value cambiado. Por último, para terminar esta primera parte de la demostración, voy a proceder a borrar la métrica, de manera que al realizar el get de nuevo nos va a decir que ese recurso no existe. La siguiente parte de esta demostración consistirá en realizar una suscripción en el Context Broker, emulando que somos Context Consumers interesados en cualquier entidad de tipo metric. Para ello voy a utilizar un servidor de post donde irán a parar todas las notificaciones que nos mande Scorpio. Para hacer un pequeño testeo de este servidor voy a realizar un post con el JSON Hello World, y al realizarlo y refrescar la página podremos ver que se ha realizado dicho post. De acuerdo. A continuación voy a ver cuáles son las suscripciones que hay ahora mismo en el Context Broker y nos aparecerá que no hay ninguna. El siguiente paso será crear la suscripción indicándole al Context Broker que estamos interesados en cualquier entidad de tipo metric y que queremos que nos lleguen las notificaciones a nuestro post, a nuestro servidor de posts. ¿De acuerdo? A continuación vamos a ver si está creada la métrica. Como no está creada, vamos a proceder a crearla. Y al refrescar nuestro servidor de post, veremos que ha llegado una primera notificación, indicando que se acaba de crear una entidad de tipo métrica. A continuación vamos a realizar un update y veremos en nuestro servidor que ha llegado otra notificación. Y tiene esta pinta. Bien, muchas gracias a todos por la atención. Ahí tenéis de nuevo mis datos de contacto y espero que os haya sido de utilidad. Gracias.